Continuamos con las clases. Ya aprendimos un poco de lo que es el isquémico, se de clínica, y cómo enfrentar el tema del linfoma. Pero para todo esto necesitamos los estudios que actualmente se usan en todo hospital. Antes se usaba la radiografía como un elemento importante porque no había tomografía, y sobre la radiografía se interpretaban muchas cosas y a veces se adivinaban muchas cosas, ¿no es cierto? Andaba mucho la clínica, la semiología, pasaba con la ayuda de la radiografía, que prácticamente la radiografía no ha ayudado nada más, nos muestra la parte rosa que otra cosa, pero ya con la tomografía fuimos viendo estructuras profundas del cerebro. Entonces empezamos a ver que la tomografía del cerebro nos va a mostrar detalles importantes del parénquima cerebral, en principio, ¿no es cierto? Y para entender, primero hay que saber un poco de lo que es la anatomía normal del cerebro. Entonces yo le denomino anatomía tomográfica. Cuando hablamos de anatomía tomográfica, ¿no es cierto?, tenemos que ver esto. Tomar en cuenta cuándo realizar tomografías sin contraste. Fundamentalmente esto en la emergencia. En la emergencia, usted sabe, todo paciente que ingresa con un deterioro neurológico o se paldea o algún problema neuronal, ¿qué es lo que se hace? Ya no se pide radiografía, o se pide en general, pero hoy en día cuando es el problema del cerebro, simplemente se pide una tomografía, ¿no es cierto? Una tomografía. Entonces, ¿nos sirve para qué? Para descartar el ácido isquémico o ácido hemorrágico. ¿Eso qué significa? Que la tomografía que nosotros hacemos en la emergencia es para ver si tiene un ácido isquémico o un ácido hemorrágico, para actuar rápidamente, ¿no es cierto? Obviamente en eso puede aparecer un absceso, un tumor, un quiste, entonces, pero, ¿no es cierto?, estamos haciendo fundamentalmente para descartar eso. Ahora, TEC. Cuando hablamos de TEC, sabemos que los pacientes que tienen TEC leve, en general no se hace tomografía, salvo aquellos pacientes que pierden el conocimiento. Pues TEC leve en general no se realiza, pero si el paciente tiene un trauma de cráneo, con pérdida de conocimiento, o un trauma moderado o severo, necesariamente tenemos que hacer una tomografía. ¿Para qué? Para ver si tiene fractura de cráneo, fractura de hundimiento, confusiones, ¿no es cierto?, edema, lo que aprendimos, para ver qué cosa. La clasificación de Marshall, ¿no es cierto?, la clasificación de Marshall. Entonces ya estamos empezando a aplicar lo que aprendimos. Guía de procedimientos, en general, ¿esto es para qué? Cuando queremos hacer una punción en tomógrafo, ¿no es cierto?, a una lesión que está superficial, o simplemente tomar una muestra, o simplemente agarramos el marco estereotáxico, marcamos las coordenadas y marcamos el punto donde vamos a hacer el procedimiento. Entonces nos ayuda a hacer, ¿no es cierto?, la guía de procedimientos y control evolutivo de las diferentes patologías. ¿Por qué? Porque si nosotros operamos un paciente, necesariamente al día siguiente tenemos que hacer un control tomográfico para ver cómo quedó. Fundamentalmente si evaluamos hematomas. Entonces, para eso nos sirve. Todo esto sin contraste. Pero ahora, ¿qué pasa si usamos contraste? En general se usa en tumores primarios. Ustedes saben que todos los tumores captan el contraste, no el parénquima cerebral. Entonces, usamos el contraste para delimitar o ver la extensión y el tamaño de los tumores, ya sean primarios o secundarios, en las metástasis. Ahora, también en los abscesos, para descartar. Y los abscesos, en general, la cápsula se va marcando. Otra de las cosas en las meningitis. Las meningitis en general yo mucho no estoy de acuerdo, pero los neurólogos y los expertos
Si nosotros hablamos de meningitis, estamos hablando de inflamación y infección de las meninges, ¿no es cierto? Probablemente, cuando hacen esto, quieren descartar lo que se llama los empiemas subdurales, ¿no es cierto? Pero en general, en mi opinión personal, yo no usaría una meningitis contraste, porque más confunde que aclara. Entonces, pero está descrito, por eso se los menciono, y las malformaciones arteriovenosas, en general, estas son una alteración en la estructura de la irrigación del cerebro. Entonces, hay zonas en que aparecen un montón de vasos y venas que no son ni arterias ni venas, una cosa intermedia, las famosas arteriovenosas de malformaciones arteriovenosas, las famosas telangiectasias, los cavernomas, que son un proceso vascular venoso, todas esas cosas, ¿no es cierto?, nos ayudan a entender. Entonces, para eso sirve todo el contraste. Aunque actualmente cada vez se usa menos el contraste endovenoso en la tomografía. ¿Por qué? Porque tenemos otros estudios que nos ayudan a entender mejor la patología del cerebro. En este caso se trata ¿de qué? ¿De qué? De la resonancia. La resonancia. Entonces, cuando nosotros hablamos de mejorar la patología del cerebro, probablemente después de la tomografía pediremos una resonancia. Pero si estamos en un lugar donde no tenemos la resonancia, obviamente usaremos el contraste, ¿no es cierto? Bien, vamos por partes. Anatomía normal. Los cortes, en general, los cortes tomográficos son órbicos cigomáticos, ¿no es cierto? Esos son el protocolo está así, porque los tomógrafos eran lineales, los primeros tomógrafos. Actualmente todos los tomógrafos son helicoidales. ¿Eso qué significa? Que los cortes hacen en espiral. Entonces nosotros podemos cortar en el lugar que queremos, en la posición que queremos, y ver la estructura, ¿no es cierto?, en diferentes ubicaciones. Antes eran cortes específicos, por eso eran los orbitoniatales. Pero ahora con los helicoidales ya no es necesario, pero siempre van de abajo para arriba, y es mejor ver los órbitos en el corte órbitos neatales. Bien, nosotros tenemos la parte más baja, tenemos la parte de la órbita, la fosa temporal, el foramen magno, parte del conducto auditivo, lo mismo que acá, el foramen magno, fosa temporal, ¿no es cierto?, las órbitas, el seno esfenoidal. Si nosotros vemos esto, la parte más baja es la médula. Ahora, si nosotros vemos este otro, ¿no es cierto?, por encima de la médula tenemos al bulbo, ¿no es cierto?, al bulbo. Entonces estamos yendo de abajo para arriba. Entonces siempre tenemos que entender así y saber ubicarnos en las estructuras anatómicas normales. Bueno, seguimos. El corte un poco más superior. Acá tenemos parte de la órbita, es la fosa anterior, fosa media y fosa posterior. ¿No es cierto? Fosa posterior. ¿No es cierto? La fosa anterior está dividida en la fosa media, ¿por qué? Por el ala mayor del esfenoides, ¿no es cierto? La parte anterior, la cara interna del hueso frontal. La media, desde la ala mayor de los esfenoides hasta el peñasco, el borde superior del peñasco, es la fosa media. Y la fosa posterior, desde el peñasco hasta la cara interna del occipital, que es la fosa posterior, ¿no es cierto? Fosa anterior, media y posterior. Bien, entonces tenemos acá estas estructuras y vamos a ir viendo esto. ¿Tienes el punto? Esta. ¿Qué tenemos ahí? La parte anterior. Tenemos a la arteria basilar, la arteria basilar. Entonces tenemos esto, ¿no es cierto? Es la cisterna magna. La cisterna magna. Esto es el
el hemisferio cerebeloso de ambos lados, ¿no es cierto? El hemisferio cerebeloso. Seguimos viendo y tenemos esta, ¿no es cierto? Que son ya las cisternas de la base, las cisternas basales. Esto es con contraste para marcar los vasos, ¿no es cierto? Este preparado especial, entonces tenemos ahí esto que comunica ambos lados. Es la arteria comunicante anterior, la que va a ser un puente entre las dos arterias cerebrales anteriores. Y tenemos acá esta, que también es esta, es la arteria cerebral media, la arteria cerebral media, ¿no es cierto? Y tenemos este punto. ¿De dónde nace la arteria cerebral media? La arteria cerebral anterior. La arteria carótida interna. Arteria carótida interna, ¿no es cierto? Y tenemos esto. ¿Qué será? Es la tienda del cerebelo, el borde de la tienda del cerebelo. Y tenemos esto que ya lo vimos hace un momento, es la arteria basilar, porque sigue subiendo, ¿no es cierto? Sigue subiendo. Entonces tenemos esto. Es el puente o protuberancia, ¿no es cierto? Puente o protuberancia. Entonces, bien, ya estamos aprendiendo a reconocer estructuras en la tomografía. Entonces, protuberancia. Y tenemos esto. Es el cuarto ventrículo. Es el cuarto ventrículo. Ahora seguimos mucho más arriba y tenemos esto. ¿Qué tenemos acá? La arteria cerebral anterior. La arteria cerebral anterior. Y tenemos esta que ya lo vimos hace un momento. La arteria cerebral media. La arteria cerebral media. ¿No es cierto? Y tenemos esta otra, que es ¿qué será? Es la cisterna ambiens. La cisterna ambiens. La cisterna perteneciente tiene la cisterna ambiens y la cisterna esta, la que va acá, es la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior. Y tenemos más atrás a la cisterna, esta, la cisterna crural. La cisterna crural. Pues fíjense ustedes que cuando nosotros hablamos de TEC severo y vemos una tomografía, y vemos el grado 3. ¿Cómo es el grado 3? La clasificación de Marshall. ¿Cómo es el grado 3? La clasificación de Marshall. Tenían que estudiar, ¿no es cierto? Tiene ausencia de cisternas, ¿no es cierto? De cisternas perimesencefálicas. ¿Por qué hay 16? Son menos ustedes. La primera vez que veo esto. Siempre espero la honestidad de cada uno de ustedes, pero vean que no somos honestos, ¿sabes? Sigamos
neumonista todos tienen cero. ¿Por qué todos? Claro, porque es de grupo. Voy a dejar esa lista de qué hizo, vamos a ver los dos nombres. Seguimos. Bien. Entonces, fíjense que cuando nosotros hablamos de las cisternas y vemos que están apartadas estas cisternas, ¿qué estamos concluyendo? La arteria cerebral posterior, ¿no es cierto? La arteria cerebral posterior. Bien. Entonces, si la arteria cerebral posterior no da irrigación al tronco cerebral, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se lesiona? ¿Qué es lo que se lesiona? El sistema reticular activador ascendente. Y si está lesionado el sistema reticular activador ascendente, el paciente entra en coma. Tienen que saber. Son buenos entonces para aumentar el número de estudiantes de sus compañeros para ayudar. Pero son pésimos para estudiar. En vez de ocuparse de estudiar, se ocupan de otras cosas. Entonces, si yo tengo lesionado esto, el paciente va a estar en coma. Por eso necesito que aprendan. ¿Esta qué estructura es? Lo que tenemos en el medio de los dos cerebros. Es fiable de barro, es anatomía grosera. Eso lo tienen que saber. Es el vermis. El vermis. Entonces, si nosotros seguimos viendo, arriba tenemos ya otras estructuras que no están en las cisternas basales. Entonces, pero son otras estructuras que también son muy importantes. Y vamos a ver qué cosa. Nosotros vemos acá los ventrículos, la línea media, todo eso, pero vamos a ver esto. Es la cabeza del núcleo caudal. La cabeza del núcleo caudal. Seguimos viendo y tenemos esta estructura. Y no se marca muy bien, nosotros vamos a ver mucho mejor. Se llama el núcleo lenticular o ganglios de la base. El núcleo lenticular. Y el núcleo lenticular está formado por dos estructuras. ¿Cuáles son? El globus pallidum y el glutamen. El globus pallidum y el glutamen. Entonces ya estamos aprendiendo a identificar estructuras normales en la tomografía. Entonces vemos esto, esta estructura media hipodensa, acá y ahí. Es la cisterna, mejor dicho, la cápsula externa. Cápsula externa. Y tenemos una estructura que viene así, acá, entre lo que es la cabeza del núcleo caudado y lo que es el núcleo lenticular. Y vemos esto acá, ahí. Es la cápsula interna. Y la cápsula interna está dividida en un brazo anterior, rodilla y brazo posterior. Y brazo posterior. ¿Por qué es importante esto? En la parte posterior recoge todas las fibras de la vía piramidal. Las fibras motoras y las. Entonces tenemos que empezar a entender estas cosas, que cuando yo veo una lesión ahí, entonces el paciente va a tener una lesión o una hemiplegia. Y cuando yo veo a un paciente que viene hemipléjico, probablemente tenga una lesión pequeña ahí o probablemente tenga un infarto gigante. ¿No es cierto? Entonces tengo que entender estas cosas
para poder dar una explicación a qué, a los familiares, ¿no es cierto? Es decir, doctora, ¿por qué no mueve la mitad del cuerpo de mi marido o de mi esposa? ¿Y usted qué le dice? Entonces, señora, fíjese, esa lesión pequeña, eso es lo que le está provocando. Entonces es importante entender este tipo de cosas. Entonces, si nosotros vemos esto, es el mesencéfalo, es la parte más superior. Primero vimos la médula, pues el pulpo, la medula protuberancia, ahora estamos viendo el mesencéfalo, ¿no es cierto? En el mesencéfalo vamos a ver dos o tres cositas interesantes que son estos, los famosos los corículos que llaman. Son superiores e inferiores, ¿no es cierto? En la parte posterior. Y tenemos esto, que es mucho más arriba del corte. Y vamos a ver, fíjense, acá se marca mucho más intensamente la cápsula interna. Entonces vamos a repetir algunas cosas. Esta, por ejemplo, ya lo vimos, es la cabeza del núcleo caudal, ¿no es cierto? Vamos a ver también esto, es la cápsula interna, ¿no es cierto? La cápsula interna. Y tenemos esta otra estructura. Esto es el tálamo. El tálamo. Entonces, el tálamo, pues eso, está a ambos lados y al medio tenemos lo que llamamos el tercer ventrículo. El tercer ventrículo. Entonces, tenemos al tercer ventrículo, ¿no es cierto? Y las paredes laterales del tercer ventrículo están formadas por los tálamos, ¿no es cierto? ¿Y esto qué es? Esto ya no es la arteria basilar, es la vena de Galeno, es la vena de Galeno. ¿Por qué confundirse? Y tenemos más arriba, ya no vemos muchas estructuras en detalle, más bien nos interesa ver lo que son los ventrículos y el parénquima cerebral. Entonces vamos a ver a los ventrículos con, ¿no es cierto?, esto que es la sustancia gris o corteza cerebral. Y tenemos por debajo, ¿qué tenemos? A la sustancia blanca, ¿no es cierto?, la sustancia blanca. Y estos son los ventrículos laterales, el cuerpo de los ventrículos laterales. Y tenemos lateralmente esto que forma la pared externa de los ventrículos, llamado el epéndigo, ¿no es cierto? Y tenemos esto. ¿Qué es lo que tenemos dentro de los ventrículos laterales? Tenemos a los plexos coroideos. Los plexos coroideos que son los encargados de formar ¿qué cosa? El líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? El líquido cefalorraquídeo. Entonces las estructuras que están dentro de los ventrículos son los plexos coroideos. Y tenemos corte un poquito más superior. Entonces, más superior ya, menos detalles anatómicos que lo que vamos a ver. Corteza o objetos sustanciales. Tenemos esto, es el centro semi-oval. El centro semi-oval. Tenemos mucho más. Esta es la línea media, donde divide ambos hemisferios el repliegue de la dura madre, que se llama la os del
cerebro o falso, ¿no es cierto? O falso. Entonces tenemos ya la división de ambos hemisferios. Vamos a tener estructuras mucho más superiores que dan menos detalle atómico simplemente para ver lo que son la corteza, sustancia blanca, la línea media, acá lo mismo, y tenemos los surcos que nos van a marcar, ¿no es cierto? El surco central, por ejemplo, es esta, ¿no es cierto? La línea media, y esta, que es un poquito más grosera que esta otra, es la, si quieren, la vena importante que lleva la sangre desde el torno hacia el corazón. El riñón no es una vena, es un despliegue de la dura madre, ¿no es cierto? De las hojas de la dura madre que conforman todo esto para llevar desde el torno la sangre al cerebro. Como ven, entonces tenemos las estructuras normales de una tomografía. Ahora, ¿cómo interpretamos la patología? Fíjense ustedes, tengo un paciente y veo esta tomografía. Entonces yo tengo que entender, para hablar el lenguaje de la tomografía, en la tomografía se habla de densidades y en la resonancia hablamos de intensidades, ¿no es cierto? Entonces, el parénquima normal es isodenso, isodenso, y lo que es blanco es hiperdenso, y lo que es oscuro es hipodenso. Entonces tenemos isodenso, hiperdenso, hipodenso, isodenso, hiperdenso. Cuando yo veo esta tomografía, veo estructuras que, por cierto, se marcan una hiperdensidad, ¿no es cierto? Porque por anatomía normal sé que no tendría que haber estas imágenes hiperdensas en esa zona. Entonces, si yo veo que son hiperdensas, para mí es sangre. Entonces, la hiperdensidad se marca, ¿no es cierto? En la tomografía, todo lo que vemos hiperdenso es sangre o hueso. Pero yo sé que el hueso está en la periferia. Y al medio no tendría por qué haber, ¿no es cierto? Entonces, si veo que es así, para mí esto será sangre. Entonces, ¿no es cierto? ¿Y dónde está ubicada esto? ¿Dónde está ubicado? ¿Cómo sabes? Las cisternas perimesencefálicas, ¿no es cierto? Son las cisternas basales. Entonces, esta sangre está en el espacio subaracnoideo de la cisterna, no está dentro del parénquima cerebral. Entonces, esto será una hemorragia subaracnoidea, porque está en el espacio subaracnoideo, ¿no es cierto? Pero tienen que aprender a interpretar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque seguramente van a ver este tipo de patologías en los hospitales. ¿Esto qué es? Es una lesión que no es hueso porque hace una especie de reflejos. Entonces, en tomografía, todo lo que es metal provoca irradiación, como esta. Entonces, si no es hueso y no es sangre, esto será un metal. De hecho, es un perdigón en fosa posterior. Es un metal que hace ese artefacto. Entonces, es un proyectil, ¿no es cierto? Ahora tenemos esto, ¿no es cierto? Veo esta hipodensidad.
Si tiene contraste, se marca todo menos esta. Entonces, el paciente tendrá un quiste de fosa posterior, porque es hipodenso. ¿No es cierto? Hipodenso. Seguimos viendo. Acá veo esto. Veo la línea media que está desplazada, no veo surcos, y acá veo una imagen hiperdensa. Entonces, esto será un hematoma subdural. Hematoma subdural que está desplazando el parénquima cerebral para el otro lado, ¿no es cierto? Y tenemos esto. Entonces, acá vemos algo que llama la atención. Nosotros sabemos que con tomografía los surcos y las fisuras empiezan ¿dónde? En la periferia, en la, ¿no es cierto?, cerca al hueso izquierdo, ¿no es cierto? Pero si nosotros prestamos atención, estos surcos están a la mitad, ¿no es cierto? Y acá vemos que no hay. Entonces, esto es un hematoma subdural subagudo. Hematoma subdural subagudo. Los subdurales subagudos en general tienen la misma densidad que el parénquima cerebral. Pues mucho cuidado con confundirse. La gran mayoría de los médicos egresados, los que trabajan en emergencia, ven esto, les dicen, no tiene nada, váyase a la casa. El paciente se pone peor y se muere. ¿Por qué? Porque ustedes no hicieron el diagnóstico. Tienen que aprender a hacer esto y vemos este otro. También es un hematoma subdural, pero es crónico. Es crónico. Desplazamiento de línea media, compresión del ventrículo, etc. Pero acá la imagen ya es hipodenso. Entonces ya sabemos que los hematomas subdurales pueden ser agudos, subagudos o crónicos. Los agudos son hiperdensos, los subagudos son isodensos y los crónicos son hipodensos. ¿No es cierto? Bien. Vemos esto. ¿Qué es? Un hematoma intracerebral. ¿Por qué? Porque está dentro del cerebro. Ya no está en la sistema, está en el parénquima cerebral. Entonces, ¿dónde está ubicado? ¿Qué tenemos acá? El núcleo lenticular. El núcleo lenticular. ¿Qué tenemos más abajo? La cisterna, mejor dicho, la cápsula interna. ¿Y qué tenemos más abajo? El tálamo. El tálamo. Entonces, este paciente tiene el hematoma del tálamo y las estructuras de los ganglios de la base y ruptura que se mete sangre a los ventrículos. ¿Qué otra cosa se lesiona? ¿Qué tiene a continuación del tálamo? ¿El tálamo con qué se conecta? Con el mesencéfalo. Con el mesencéfalo. Si se conecta con el mesencéfalo y está dañado, ¿no es cierto?, el paciente que se daña, el sistema reticular activador ascendente. El paciente entonces está en coma. ¿Vieron que tienen que entender todo esto? Vemos este otro. Es un accidente, es una fractura, hundimiento
del cráneo, ¿no es cierto? Tenemos acá la fractura neumoencéfalo, ¿no es cierto? Y tenemos la ventana ósea, cómo está fracturado por el accidente, y tenemos esta otra que vemos acá, hidrocefalia, dilatación de los ventrículos. ¿Pero por qué? Porque ha sido operado de fase posterior. ¿No es cierto? Esta es una lesión, digamos, de la lois quirúrgica, donde seguramente tenía un tumor, se lo sacaron, pero quedó, digamos, restos de su sangre y todo eso, que hizo edema, comprimió el cuarto ventrículo y empezó a hacer hidrocefalia. ¿No es cierto? Tenemos el otro paciente con hidrocefalia, pero vemos acá esto, que es un catéter que va hacia afuera. Y este catéter puede ser de una válvula o de un drenaje ventricular externo. Entonces, cuando yo veo esto y coloco esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Siempre tomar muestra de líquido cefalorraquídeo. ¿Para qué? Para mandar a analizar los valores normales y patológicos de este líquido cefalorraquídeo. Se pide el estudio citoquímico o físico-químico que se llama y el cultivo del líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando yo veo así, tengo que entender esto. Los valores normales. Lo normal, cristal de roca, transparente, proteínas. Algunos dicen de 10 a 40, algunos dicen de 15 a 45 proteínas normales en líquido cefalorraquídeo. Las células en general no tendrían que haber, tendría que ser 0. Algunos, la gran mayoría de los otros dicen de 0 a 5. Algunos que otro autor ponen hasta 10. Y en general siempre es a predominio mononuclear estas células, ¿no es cierto? Y la glucosa en general, algunos dicen un medio de la glicemia basal de ese momento o 2/3 de la glicemia basal de ese momento, o algunos dicen más o menos un promedio de 60 miligramos por decilitro. Entonces tenemos que aprender cómo se presenta una meningitis bacteriana, cómo se altera el aspecto del líquido cefalorraquídeo, las proteínas se elevan, las células aumentan, los elementos totales, las células ya no son a predominio mononuclear, son a predominio polimorfonuclear y la glucosa totalmente baja. Entonces, en la tuberculosis más o menos pasa lo mismo, la viral lo mismo, andicótica, la parastalia, todo esto tienen que aprenderse para saber y poder interpretar el líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando uno hace una punción lumbar, ya se nos dije varias veces, siempre la posición del decúbito lateral nunca parado ni sentado, en la posición fetal con la flexión de las rodillas y la cabeza, buscar el espacio fundamentalmente L4, L5, ¿no es cierto?, para tomar el líquido cefalorraquídeo que salga gota a gota, no a chorro ni a aspirar. Y si no encontramos el espacio en L4, L5, subir un espacio en L4, L3. Si no encontramos ahí, mejor no hacerlo, porque más arriba es mucho riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, más o menos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué a ese nivel estaría la cauda equina? Porque más o menos la médula termina donde, a nivel de L1 normalmente, pero hay variantes que pueden terminar en T12 o L2.
2. Entonces, si yo, como no tengo ningún espíritu, hago la función acá y está justo acá el cono medular, probablemente lesione el cono medular. Si lesiono el cono medular, el paciente ¿cómo va a quedar? ¿No? ¿Con qué? Con alteración de los esfínteres, ¿no es cierto? Alteración de los esfínteres. Entonces, fíjense ustedes que hay que tener mucho cuidado cuando uno, ¿no es cierto?, hace punción lumbar. No es meter en cualquier lado, uno tiene que saber dónde va a pulsar, ¿no es cierto? ¿Y cómo ubicamos el L4 y el L5? ¿Quiénes hacen práctica conmigo en el hospital? Cuando examino al paciente en consulta, ¿qué es lo que hago? ¿Quiénes hacen el consultorio conmigo martes y jueves? ¿Qué es lo que hago con los pacientes? ¿Qué es lo que les digo a los pacientes? Cuando tú realizas la zona de la columna. Le digo, esto es L4, L5, ¿no es cierto? Y de acá es el L5 y de acá es el sacro. Entonces me ubico. ¿Y cómo me ubico en eso? Tengo que tocar las crestas ilíacas posteriores y trazar una línea. Esa línea que pasa para mí es L4, L5. Entonces tenemos que saber ese tipo de cosas. Para eso son las prácticas. Uno ve lo que está haciendo el médico. No es porque le gusta tocar a la paciente por él. No. Entonces uno tiene que ubicarse y explicar al paciente de por qué estamos buscando cuál es el objetivo. ¿No es cierto? Entonces, fíjense ustedes que cuando nosotros hablamos de tomografía, tenemos que tomar en cuenta este tipo de cosas. Son las patologías más frecuentes que van a haber, porque hay un montón de cosas que se tienen que tomar en cuenta, pero estas, ¿no es cierto?, son las con relativa frecuencia las que se van a presentar. Muy bien, ¿alguna pregunta? Muy bien, se terminó la clase.